¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar con la práctica número 3 utilizando el sensor de ultrasonido. Bien, ¿cuál es el objetivo de la práctica? El alumno identificará el funcionamiento del sensor de ultrasonido y lo aplicará para implementar un sistema de control automatizado. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen del sensor de ultrasonido para dar una pequeña introducción de cómo funciona este sensor. Bueno, primero vamos a identificar sus pines. Viendo de frente el sensor, tenemos el primer pin que tiene la etiqueta de VCC. En este pin se le alimenta, ¿sí?, a través de 5 volts. El siguiente pin es el trigger. Es el pin en el cual va a enviar una onda que va a ingresar una señal a través de Arduino. Entonces por aquí va a enviar una señal de sonido. Ok. El siguiente pin, el que dice hecho, este pin es para recibir la señal que se envió. Bien. Y el tercero es el GND. Ok. Vamos a explicar entonces cómo funciona de manera general este sensor. Bien, cuando Arduino activa y manda una señal a través del trigger, el mismo módulo del sensor de ultrasonido envía una señal a través del transmisor. Entonces esa señal de onda, voy a poner el láser, ¿sí? Esta señal de onda es enviada y al momento de que encuentra un objeto, esa onda sí retorna o retrocede, de tal manera que aquí la podemos ver de manera punteada, y la va a detectar el receptor. Esa señal que es detectada por el receptor viaja por el pin que está aquí, que dice hecho, y llega a Arduino. Entonces por aquí llega a Arduino y por aquí de Arduino manda una señal al trigger. Ok, entonces ¿qué sucede cuando se envía una señal y esa señal es retornada a través de un objeto? Bueno, quiero que observen que para detectar la distancia que hay a partir del sensor y del objeto, entonces quiero que observen esta imagen, que cuando se envía una onda de sonido existe un determinado tiempo. Hasta acá llega el tiempo, ¿sí? Pero también ese tiempo tiene una duración para que reciba esa misma onda que envió el sensor. Entonces vamos a llamarle tiempo 1 y tiempo 2. Sumado los dos tiempos es el tiempo que tarda la señal en regresar a el sensor. Y en base a esa señal de onda de sonido, ¿sí?, se puede detectar, o más bien se puede de alguna manera saber cuál es la distancia que se tiene. Entonces con este sensor vamos a poder aplicar a varias cosas o implementar varios sistemas que requieran al detectar una cierta distancia, pues aplicarlo para un control o un sistema de seguridad, por ejemplo. En este caso, para el ejemplo de la práctica número 3, vamos a utilizarlo como un sistema de seguridad. Vamos a implementarlo en una casa en donde va a detectar si alguien va a entrar o está muy cerca de la casa. Entonces va a emitir un sonido, va a encender las lámparas y de manera automática, de alguna manera, pues va a hacer a que los dueños o las personas que están dentro de la casa pues se alerten, ¿verdad? Entonces a través de esto pues vamos a utilizar el sensor de ultrasonido para pues hacer una pequeña práctica, y conforme se vaya dando la práctica pues que ustedes vayan entendiendo
el funcionamiento del mismo. Bien. ¿Cómo está estructurada la práctica? La práctica número 3 está estructurada de la siguiente manera. Primero, vamos, o más bien van a aprender a realizar lecturas de distancia, ¿sí? De objetos a través del sensor de ultrasonido. Para ello, pues nos vamos a ir primero al diagrama y después verificar el funcionamiento. La segunda parte de la práctica consiste en un sistema de control automatizado utilizando el sensor de ultrasonido. Ese sistema de control automatizado lo comenté hace un momento, donde lo vamos a implementar como un sistema de seguridad en una casa habitación, en este caso, o también puede aplicarse este sistema de seguridad ¿sí? En una industria o donde se requiera, pero en este caso vamos a dirigirlo a una casa habitación en donde el sensor, cuando detecte algún objeto, vamos a llamar a alguna persona o algún animalito que ande por ahí, cuando ya está muy cerca, ¿sí? A 30 centímetros por ejemplo, en ese rango, si el animalito o la persona entra en ese rango de distancia, automáticamente vamos a tener una alerta con sonido y se van a encender unas lámparas. Para el caso de la práctica se va a encender un LED color verde que indica que hay algo a 30 centímetros. Entonces vamos a tener sonido a través de un buzzer y vamos a tener visualización de que algo está ahí cerca a través de un LED color verde. Si esa persona o ese animalito o algún objeto está más cerca, es decir, que llegue a la parte de un rango de 20 centímetros, entonces el sonido del buzzer cambia y se enciende un LED color amarillo. Eso indica que el objeto, la persona o el animalito está más cerca del sensor, ¿de acuerdo? Y viene una tercera parte en donde esa persona, el animalito o el objeto que se esté detectando ya está dentro del rango de los 10 centímetros, es decir, que está a lo mejor a 9 centímetros, el sonido de alerta se vuelve más intenso y se enciende un LED color rojo. Esto indica que ya algo está muy cerca del sensor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a primero a hacer la lectura y después pasamos a la implementación del sistema de seguridad. Entonces vámonos primero a esta parte, entonces al diagrama de conexión. Aquí en el diagrama de conexión quiero que observen que tenemos un Arduino, utilizamos jumpers, utilizamos un proto y utilizamos un sensor de ultrasonido. Para ello pues también vamos a utilizar el celular para poder grabarlo, en el caso de los jóvenes que tengan celular, en el caso de los que tengan computadora, pues con la computadora. Y el diagrama de conexión, si ustedes pueden observar, está muy pero muy sencillo. Utilizamos la fuente de alimentación de 5 volts y GND para alimentar el proto. En este caso conectamos el pin número 9, que es el color amarillo, al sensor de ultrasonido en la parte del trick, y en la parte del hecho que dice en el sensor, que es el color verde, llega al pin número 10. Bueno, entonces vámonos a verificar cómo funciona esta primera parte de la práctica, donde ustedes van a aprender a cómo medir distancias, ¿sí? A través de este sensor. Entonces para ello nos vamos a la siguiente página, aquí. Bien, en este caso yo lo voy a hacer con el simulador, ustedes van a armar el circuito y lo van a hacer de manera física, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a apoyar de esta aplicación para poder simular y poder realizar lecturas. Entonces aquí está el diagrama, lo voy a acomodar de esta manera para poder hacer las lecturas. Ahí.
para ello. El código también se los voy a dejar en Classroom. Ya está aquí el código. El código se los voy a dejar ahí para que ustedes nada más lo copien y lo peguen y puedan hacerle las modificaciones que también ustedes quieran al código si gustan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este momento, ¿sí?, todavía no corre el programa. Entonces le vamos a dar simular para que ustedes observen qué es lo que sucede. Quiero que observen que ya podemos tener distancias. Entonces le doy un clic acá y este circulito color verde es el objeto que está detectando el sensor. Y aquí tenemos las lecturas a la distancia que se encuentra este objeto. Si yo muevo el objeto, quiero que observen cómo va cambiando de lectura. Fíjense bien, ahí estoy a 90, entonces aproximadamente a 89. Quiero que observen cómo cambió de 155 a 89 porque moví el objeto, lo estoy acercando más al sensor. Entonces, entre más lo acerco, la distancia se va reduciendo en la lectura del monitor serial. Fíjense bien, 27 centímetros. ¿Sí? Ahí ya estamos un poquito fuera de rango. Ahí está, 14 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, con esto podemos medir la distancia. Bien, ahora, ¿cómo lo van a hacer en el programa? Bueno, yo aquí tengo ya la programación. Le doy el monitor serial. Tengo ya armado el circuito. No lo puedo mostrar porque pues todavía no sé mucho de edición de videos, pero bueno, hacemos el intento, ¿no? Entonces yo aquí en el monitor serial, por ejemplo, coloco una cierta distancia el objeto al cual se le está midiendo la distancia. Quiero que observen que ya tengo 17 centímetros de separación. Si yo lo acerco, observen cómo va cambiando a 14 centímetros. Ahí está, miren, 12 centímetros, 11 centímetros, 10 centímetros, y va acercándose más el objeto. Si yo lo quiero alejar, también la lectura me indica que ya el objeto se está alejando. Observen, 13 centímetros, 14 centímetros, 15 centímetros, 16, 17, 19, y ahí está. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esta manera es como funciona la primera parte de la práctica: hacer lecturas de distancia de un objeto. Simplemente en este momento yo estoy colocando un celular nada más para alejarlo y acercarlo, pero puede ser cualquier objeto, ¿ok? Bien, vamos a regresarnos a la presentación. ¿Sí? Bien, entonces una vez que ya checamos cómo funciona la primera parte de la práctica, pues ahora nos vamos a la siguiente parte de la práctica, en donde ya les comenté que lo vamos a aplicar como un sistema de seguridad a una casa habitación. Entonces nos vamos primero al diagrama de conexión. Este es el diagrama de conexión. Aquí tenemos el buzzer que ustedes tienen en su material. Quiero comentarles lo siguiente. Me pongo el láser. El buzzer tiene 3 patitas, el que vamos a utilizar. En esta primera patita llega la señal. En esta segunda patita se conecta positivo y en esta tercera se conecta negativo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos el sensor. Es la misma conexión de la primera parte de la práctica, donde tenemos el pin trick que viene del sensor, y el cable amarillo que llega al pin 9, el pin 10 del Arduino, el cable verde llega al hecho de lo que es el sensor. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte recorté lo que es la imagen y nada más puse esta parte de la imagen de hecho para saber que aquí tengo alimentación positiva de 5 volts y aquí negativa. ¿De acuerdo? Entonces, y
puenteo o hago dos puentes para que estas líneas tenga positivo y tenga negativo. Ahora bien, recuerden que les dije que este sistema es un sistema de seguridad de alerta. Entonces, cuando primero vamos a ver las conexiones. Nosotros tenemos resistencias de 470 ohms que van conectadas a los diodos LEDs, y estas a su vez van a cada uno de los pines, utilizando el pin 5 para el color verde, el pin 6 para el color amarillo y el pin 7 para el color rojo. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos esto? Bien, les comentaba yo que al haber una distancia de 30 centímetros, aquí lo estoy marcando, del sensor hacia el objeto, vamos a suponer que el objeto ya llega a 29 centímetros, está dentro del rango de los 30, entonces en ese momento Arduino recibe la información de que hay algo muy cerca y que está dentro de ese rango de 30 centímetros, enciende este LED verde y emite un sonido, el buzzer, ¿de acuerdo? Un sonido leve que está indicando que ya hay algo a 30 centímetros. Y para aumentar la seguridad, también colocamos otro rango, el cual a 20 centímetros, si hay algo dentro de ese rango de los 20 centímetros, vamos a suponer que ya llegó a 19 centímetros el objeto o lo que se está detectando, entonces en ese momento se enciende el LED naranja y el sonido cambia, aumenta un poquito su intensidad, ¿de acuerdo? Ahora, si viene la tercera etapa, si hay algo que está dentro del rango de los 10 centímetros, entonces el buzzer va a cambiar de sonido, y en ese momento también se enciende el LED rojo. Entonces quiero que observen que tenemos dos tipos de alerta: visual por colores y el auditivo, que es a través del buzzer. Entonces tenemos tres rangos, digamos que a 30 centímetros, a 20 y a 10. A 10 es cuando ya el objeto está muy cerca y entonces la alerta se intensifica, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está el diagrama. Ya de manera general se explicó cómo se implementa este sensor a un sistema de control automatizado, y entonces vamos a ver el funcionamiento también con la aplicación que les estaba yo mostrando en internet. Entonces nos vamos a esta parte. Aquí ya tengo, en este caso, como el programa no me deja colocar un buzzer como el que tenemos, como el que vamos a utilizar de 3 pines, en este caso es un buzzer de 2 pines, pero de igual forma la funcionalidad es la misma. Entonces quiero que observen, vamos a colocar hacia acá, ahí, muy bien. Vamos a ver el código. Este es el código también se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes chequen. Entonces vamos a, quiero aumentar un poquito pero no me deja. Bueno, ok, vamos a darle simular. Le voy a dar un clic para ver el objeto. En este momento el objeto está a una distancia de 131 centímetros aproximadamente. Entonces quiero que observen que a los primeros 30 centímetros, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que encender el LED verde y tiene que emitir un sonido el buzzer. Entonces quiero que chequen. Voy a ir acercando el objeto. Ahí tenemos 97, 95. Ahí tenemos 72, ahí tenemos 68, tenemos 51, tenemos 40, tenemos 35, tenemos 34, tenemos 31 y tenemos 30. Si bajo un poquito más, ahí tenemos 28.
Si ustedes pueden notar, tengo la alerta auditiva y tengo el LED verde. Ahora, si llego al rango de los 20, el sonido cambia y enciende el LED amarillo. Ahora, si llego al rango de los 10 y está a 8, quiero que observen, se encendió el LED rojo y la parte auditiva se identifica. Entonces, ahí está de manera funcional la práctica, y de esa manera ustedes pueden verificar el funcionamiento de la práctica. Entonces, con eso concluimos. Espero que hayan entendido la práctica y suben su evidencia. Recuerden que la práctica es armada, ¿ok? Tienen que armar la práctica con su material. Bueno, por el momento es todo y nos vemos en un próximo video en la siguiente práctica.